Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Construir TV Noticias. En esta tarde agobiante te damos la bienvenida y te decimos que en el canal de los trabajadores hay media hora repleta de información para vos. En este febrero femenino, Caram y yo juntas comandando el barco, le damos la bienvenida a la dama del equipo. ¿Cómo le va, señora? Hola, otra dama del equipo. ¿Cómo va, Fede Pay? Buenas tardes para todos. Yo tengo algo que contarle. A tomar... No, por favor. Bueno, podría ser, ¿eh? Una buena declaración exclusiva. ¿Cómo no? A tomar algo fresco, a cuidarse del calor. Les vamos a estar contando muchas cosas en el día de hoy. Por un lado, se vienen más despidos, confirmado, en el Estado Nacional. Y por otro lado, Mauricio Macri en un ratito nada más recibe organismos de derechos humanos. Además tenemos un invitado porque la semana pasada fue noticia lamentablemente que quienes tienen que renovar alquileres están siendo sometidos a abusos permitidos a partir aparentemente del nuevo Código Civil y Comercial. Fernando Muñoz de la Defensoría del Inquilino viene a charlar con nosotros y aclararnos qué no debemos permitir como inquilinos. No te preocupes que sabe un montón y nos va a ayudar a entender qué sí y qué no. Además vamos a estar hablando de la fecha como siempre porque el deporte está con nosotros. Vos estás cubierto porque nosotros te contamos cómo viene la fecha deportiva, qué pasó ayer, en fin, todo lo cubrimos porque Mainetti no está, pero nosotras podemos. Sofi, vamos con noticias que nos preocupan, que tienen como eje despidos. En este caso, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, habló de estar revisando entre 20 y 25.000 contratos para evaluar cómo sigue la cosa con esta gente. Mucha gente, 20 a 25.000. Así es, Fede, luego del anuncio de ayer en conferencia de prensa por parte del presidente Mauricio Macri, con el ministro Ibarra también y el jefe de gabinete Marcos Peña, en el que anunciaban el proyecto de modernización del Estado, un proyecto que será enviado al Congreso de la Nación y en el que, en la conferencia de prensa en la que Macri también hablaba de terminar con el aguantadero de la política que ha sido el Estado en los últimos años. Un día después llega la declaración de Andrés Ibarra, en donde confirma que ya hay en revisión más de 25.000 contratos en áreas públicas del Estado Nacional, que muy probablemente tengan algún tipo de novedad, estas 25.000 personas respecto de su no continuidad laboral en lo que resta de esta semana, porque está terminando febrero. Otras probablemente tengan la novedad del cese de sus puestos de trabajo el 31 de marzo. Recordemos que el gobierno de Macri, además, algunos de los contratos los extendió por 3 meses más, pero con la promesa de la revisión. Lo cierto es que en varias áreas del Estado los trabajadores de ATE, que ya ratificaron el paro total de actividades con movilización para el día de mañana, están denunciando que directamente esos trabajadores no son reemplazados, es decir, que lo que sucede es que se desarticulan y se cierran definitivamente reparticiones públicas, por lo tanto políticas públicas. Es lo que ha sucedido en las últimas horas con la Unidad de Información Financiera, con la UIF. Han desmantelado varias áreas de control de lavado de dinero de la Unidad de Información Financiera con el despido de más de 60 trabajadores. La promesa entonces de Ibarra, la noticia del día de hoy del ministro de Modernización, es que va a haber más despidos. Y para mañana, tal como te decía Sofi, ATE anunció un paro nacional. Va a comenzar con una convocatoria a las 11 de la mañana. La cita va a ser puntualmente en las avenidas Belgrano y 9 de julio y de allí marcharán a Plaza de Mayo. Está hecho el aviso para que puedas tomar las previsiones si es que necesitas venir al centro, porque va a ser importante. Va a ser importante y además con la nueva ley antipiquetes allí también como eje, viendo qué pasa y qué no pasa. Y a todo esto la ministra Bullrich también hizo declaraciones con respecto al tema, declarando que no iban a llevar armas que pudieran dar daños contundentes, bastante polémicos. El protocolo, Fede, no establece explícitamente que la policía no debe llevar armas de fuego en las manifestaciones. Por eso vino la aclaración por parte de la ministra. Mañana, de todas maneras, los trabajadores de ATE ya anunciaron, y hubo una reunión incluso conjunta, que van a marchar, como vos decías. Para cerrar, te cuento que Hugo Moyano hoy, por el tema ganancias, hablando de sindicatos también y de protestas de delegados de trabajadores, de alguna manera dijo que si Macri decía lo que iba a hacer, no lo iba a votar nadie. Una frase que ya conocemos los argentinos. Un poco más apretando el acelerador en este punto Hugo Moyano y poniéndose en la vereda del frente porque no han quedado conformes con la modificación del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias. Lo mismo desde el Frente Renovador y otro dirigente sindical, Facundo Moyano, dijo: nos vendieron humo.
Desarrollamos la fecha del día de hoy, arrancamos con la Copa Libertadores. Sofi, vamos a demostrarle a nuestro público, los trabajadores, que nosotras también sabemos de fútbol. Comenzá. Claro que sí, porque ya está el plantel de San Lorenzo en Ecuador. Juega esta tarde, 19:30, en la altura de Quito. San Lorenzo visitando a la Liga de Quito con el arbitraje del uruguayo Jonathan Fuentes. El Ciclón empezó de muy buena manera este 2016. Se quedó, recordemos, con la Supercopa Argentina, con 10 puntos sobre 12 posibles en el campeonato. Viene muy bien el Ciclón realmente, el equipo del Papa. De todos modos, el gran objetivo para el Cuervo es quedarse con la Copa Libertadores, el trofeo que ganó, recordemos, en 2014, cuando el Papa estrenaba su cargo de Papa. Y se ve que se encomendó a Dios y logró que San Lorenzo ganara. Sí, mucha papa. El Papa muy contento. Sí. Otro partido por el cual yo ya tengo definido mi preferencia, Huracán, Atlético Nacional de Colombia, aguante Huracán. Huracán va a volver a jugar luego del accidente que sufrió su plantel cuando volcó el micro que lo llevaba al aeropuerto de Caracas. En este viaje fue donde el Globo consiguió el pasaje para jugar la zona de grupos y esta noche debutará contra Atlético Nacional de Colombia. Desde las 21:45 en el Tomás Adolfo Ducó, el árbitro será el chileno Roberto Tovar. El Globo quedó eliminado en la primera fase de la Copa anterior y llegó a la final de la última Copa Sudamericana, por lo que el grupo de jugadores ha adquirido cierta experiencia en las competiciones internacionales y pasar de ronda es el primer objetivo a corto plazo que se han puesto los de Parque Patricios. El técnico Domínguez parará su esquema clásico, pero sin las presencias de Patricio Taranzo, Diego Mendoza y Mariano González. Los primeros dos tendrán para varios meses de recuperación por sus respectivas lesiones y el último se encuentra sancionado. Seguimos. ¿Viste? Brillante. Es impresionante. Y ahora vamos a hablar del torneo local, porque atenti, se cierra la cuarta fecha del torneo local con 4 partidos. Vos podés, dale. 7 de la tarde, Atlético Rafaela Temperley en el Estadio Nuevo Monumental. El árbitro será Darío Herrera. 21:15, Aldo Civi Estudiantes en el José María Minela. El árbitro, Néstor Pitana. 21:15, Lanús Atlético Tucumán en el Estadio Ciudad de Lanús. El árbitro, Jorge Bailio. Dijiste 4 y son 3. Perdón. No, sí. Es la cuarta fecha. Ah, sí, bueno, no sé. No importa. Me falta uno. ¿Y el sí, otro? le pusieron maraca a ella. Esta vez ella leyó bien. Esta vez se escribieron porque dice 4 partidos. ¿De qué equipo sos vos? De Boca. De Boca. Vamos bien, todavía. bien. Lo presentamos al bostero de turno, Fernando Muñoz. Claro que sí, es el titular de la Defensoría del Inquilino, el área creada recientemente que funciona dentro de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Fernando Muñoz fue legislador porteño por el Frente Progresista y Popular. A lo largo de sus más de 30 años de experiencia en la gestión pública, la defensa de los derechos de quienes alquilan fue siempre una de sus banderas. Bienvenido, Fernando. Primer punto, en 2 o 3 palabras, ¿qué te pareció el segmento deportivo realizado por nosotros? Me pareció casi al borde de lo agresivo, sobre todo el globito de Huracán. Me pareció que el tono fue bastante... ¿No es agresivo? Sí, yo intenté ser dulce. Se puede decir que fue activa la palabra y agresiva. Sí, mirá qué loco. Como uno cree que hace... Casi al borde del fanatismo. Yo quise hacer una especie de homenaje a Víctor Hugo Morales. No bueno, salió. Muy bueno. Bueno, ok. Vamos a hablar de lo que nos compete. Vamos a hablar de inquilinos y vamos a hablar de la modificación del Código Civil y Comercial y a partir de ahí una puertita que se abre para más abusos. ¿Está bien la síntesis apretada que estoy haciendo? Sí, lo que está ocurriendo de parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios es que ellos han planteado la semana pasada que el Código Civil los habilita a poder fijar sin límites, en forma libre, digamos, pactando libremente con el inquilino las comisiones que le cobran al firmar el contrato de alquiler. La reforma del Código está vigente del 1 de agosto del año pasado. Recién ahora se manifiesta el colegio. Evidentemente esperó un cambio de coyuntura política para expresarse. Y creo, por otro lado, que en realidad es casi una fuga hacia adelante. El Código dice muy claramente que están vigentes todas las leyes complementarias, todas las que son provinciales o locales que tienen que ver con regular la actividad de los martilleros. El Código no las invalida, al contrario, dice que son complementarias. En la ciudad hay una ley, que es el 2007, que le fija un techo, un límite de un mes de comisión a los inmobiliarios. Como nunca lo cumplieron, la mejor razón
o la mejor excusa que puede tener hoy el Colegio de Corredores es plantear que en realidad el Código Civil los habilita, pero nunca cumplieron. ¿Qué quiere decir nunca cumplieron? ¿Qué hacían antes? Que cobran 2 meses de comisión por lo menos todas las inmobiliarias desde hace años. ¿Y cómo puede ser que suceda semejante abuso y que siga sucediendo? Digo, ninguno de nosotros podemos hacer lo que se nos ocurre de tal manera. Mirá, para encuadrarlo estamos hablando de un abuso milmillonario. Digo, no es un abuso de poca monta económica, sino que cuando digo milmillonario, estamos hablando de prácticamente 1.100 millones anuales. Esto antes de ahora, que va a ser más grande todavía. Yo no creo que se atrevan a subir, digo, socialmente no está para nada bien visto de que las inmobiliarias cobren más de 2 meses, que ya de por sí es ilegal. A mí me parece que en realidad están tratando de legitimar el tema, de tratar de judicializarlo. Ellos están planteando, bueno, de la controversia entre el Código Civil y la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es del 2007. Me parece que es una manera de llevarlo a la justicia, llevarlo a un terreno donde ellos puedan salir beneficiados, o por lo menos tengan alguna chance. Hoy socialmente no está aceptado de que ellos estén violando la ley 2340, y por otro lado, supongo yo que a partir del 1 de marzo, que empiezan las ordinarias en la legislatura de la ciudad, este tema va a tomar también más estado público y seguramente se empezará a tomar posición de los distintos bloques respecto a si es legal que cobren más de un mes de comisión, si el Código Civil está por encima de las leyes de la ciudad, si puede haber un colegio público, puede ser un colegio creado por ley de la ciudad, digamos, no es estatal, pero es un colegio público, que niegue las leyes de la Ciudad de Buenos Aires. Y si esta cifra millonaria, que representa 1.100 millones anuales, que fugan, digamos, del bolsillo de los inquilinos a las inmobiliarias fuera de la ley, se justifica, o la legislatura toma en este sentido alguna iniciativa, porque puede legislar puntualmente con un solo artículo sobre cuál debe ser la comisión que cobren las inmobiliarias en la Ciudad de Buenos Aires para los contratos de locación de vivienda, ¿no? Ahora, el problema aquí de fondo, entonces, tiene que ver con la enorme demanda que hay de alquileres y con el déficit habitacional que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, también ahí, imagino que ustedes están haciendo un trabajo sobre la cuestión de fondo, ¿no? Sí, el inquilino o el grupo familiar que tiene que alquilar en realidad tiene como que elegir entre distintas situaciones y definir, ¿no? Definir qué va a hacer. Por ejemplo, se me termina el contrato de alquiler, tengo que definir si elijo en el barrio priorizando la escolaridad de mis hijos, si elijo en función del transporte que me lleva más rápido al trabajo, si lo hago por el precio de la vivienda o si lo hago por las condiciones, porque muchas veces uno dice, este pH es ideal para nosotros, es lo que nos gusta. Pero bueno, aparecen las otras variantes en las cuales uno tiene que definir en muy pocos días, porque como necesidad básica que es la vivienda, cuando uno se muda, al otro día tiene que estar viviendo otra vez, digamos, bajo un techo, ¿no? En el caso de que se le termine el contrato y tenga que renovar. Esa urgencia y esa situación en la cual uno tiene que decidir prácticamente en soledad, porque en esto digo, no hay ningún organismo, digamos, que regule la oferta y demanda en el caso de las viviendas y los alquileres, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, es lo que lleva muchas veces a tener que soportar abusos en los contratos, abusos en las comisiones, o sea, tener que definir por alguna de esas variantes. Si elijo en función de mis hijos, digamos, de la escolaridad de mis hijos, quizás que tengo que resignar, digamos, el tipo de departamento o el precio de ese departamento. Sí, resignar también que abusen y cobren lo que no corresponde, porque sabemos que si hablamos de un grupo familiar, están desesperados por poder entrar a un lugar con un techo. Entonces uno termina transando cosas que sabe que son un abuso, pero no queda otra, porque la verdad es que corporativamente además son muy fuertes. Sí, por eso pongo énfasis en que es un negocio milmillonario, ¿no? Sí, y eso es sinónimo de poder siempre. Exactamente. Claro. Y de defensa corporativa, ¿no? ¿Y qué pasa con las renovaciones ahora? Porque justamente lo que hacía referencia Fede también tiene que ver con nuevos abusos. Hoy, si yo quiero renovar un alquiler, sí, ¿qué aumento me están planteando? Mira, es real que se están planteando renovación entre el 40 y 60%. Yo tengo inclusive familiares muy cercanos míos que tienen que firmar por el 55% en la zona de Parque Centenario. Que ahí también implica, bueno, ¿me quedo en este lugar o gasto más plata para entrar a otro lugar? Ahí es definir si uno sale a buscar, con lo que implica también la mudanza y pagar los 2 meses de comisión a la inmobiliaria, o si uno se queda, y la discusión que tampoco está legislado de si la inmobiliaria, por cambiarle nada más que un par de números al contrato, vuelve a cobrar un mes de comisión, que es lo que, digamos, prácticamente se ha hecho
para utilizar las palabras del colegio que agrupa las inmobiliarias, de uso y costumbre. Digamos, es uso y costumbre millonaria, las comisiones que se cobran ilegalmente, y es uso y costumbre también el tema de cobrar la renovación. ¿Qué otros abusos son ya uso y costumbre y uno debe ser obligado a pagarlo porque si no se queda sin techo? ¿Cuáles otros son habituales? Y hay un par que tienen que ver inclusive con algunas controversias de segundas lecturas que hay del Código Civil. El Código habla claramente que los impuestos a la propiedad los tiene que pagar el propietario. ¿Cuáles son? ¿El inmobiliario? El inmobiliario. En realidad, uno como inquilino debería pagar el alumbrado, barrido y limpieza porque es lo que cotidianamente, digamos, el servicio que el Estado le da a la cuadra donde uno vive. Sí, suena lógico. Entonces es lógico que uno de esos 2 años paga alumbrado, barrido y limpieza en el lugar donde está viviendo. Lo que no debería pagar es el impuesto inmobiliario, que hoy en la ciudad debe estar significando casi un 40% o un poco más del valor total de la boleta de rentas que llega. Claro, está todo incluido en una misma boleta, está cada todo en la boletita misma esa boleta, verde de ABL. Está todo en la misma boleta. Está discriminado, pero no vienen boletas separadas, por lo tanto, en general, 90% de los casos ya es uso y costumbre que lo pague el inquilino. Con las expensas hay otro problema, que es el tema que en realidad las extraordinarias son expensas de mejora del edificio. Y habitualmente se la cobran al inquilino. Y ya es un hábito también de que lo pague el inquilino. Los depósitos, esos que finalmente el depósito uno nunca... hay un problema para recuperarlo. En eso la ley, la flexibilidad que tiene el Código Civil ahora, que plantea que tiene 60 días el propietario para devolverlo, en el caso justamente del inquilino que se muda, o sea, que reclama el depósito porque terminó el contrato de alquiler, está en esos 2 meses, es justamente donde tuvo que gastar un montón de dinero, hacer la mudanza, habituarse al nuevo lugar. Cuando reclama suele pasar de que le digan, no, pero vos dejaste muchos problemas, estaban las paredes muy sucias, etcétera, etcétera. Es bastante común también que se discuta el tema de la devolución del depósito. Y lo que hay de fondo, me parece a mí, es un problema masivo de desconocimiento de la legislación. De repente, yo esta mañana estuve charlando con una inquilina que me preguntaba, una inquilina docente, que me decía si no era legal, cuando ella tenía que renovar el contrato y le querían poner una indexación de 6 meses. Eso se está haciendo ahora. Que se está haciendo. Sí. Entonces me dice, no, yo tenía entendido de que la ley dice que una vez por año me pueden aumentar. En realidad no hay ninguna ley. O sea, no hay ajuste ni anual ni semestral que esté explícito en la ley. No existe ningún tipo de regulación respecto al tema de los precios. Lo que existe es una fórmula que se viene aplicando hace muchos años, que es tomar el monto global de los 24 meses, que puede ser, por decir cualquier ejemplo, 100.000 pesos, y parcelarlo, fragmentarlo. Bueno, me pagás de esta manera, los primeros 6 meses tanto, los segundos 6 meses. Eso es lo que se explicita en el contrato. Primero el monto global es una manera de no plantear ningún tipo de indexación, sino que simplemente lo que dicen es, bueno, en realidad hay un monto global y yo te lo cobro en 4 veces. Eso es lo que se está haciendo también este hábito. Prácticamente se está planteando un 15% semestral, lo cual acumulado en el contrato de 2 años que se firman hoy son más del 60%. Los contratos no son revisables, uno firma y el año que viene, sea cual sea la paritaria que firme el gremio de donde uno trabaja, o sea cual sea la inflación, tiene que pagar lo que escribió ahora. Hay otros líos que se vienen, no sé si ya han tenido algún tipo de planteo o de expectativa que tiene que ver con la quita de subsidios, que se había hablado que el segmento de quienes alquilan de repente terminan siendo a lo mejor víctimas de que el propietario tiene más de una propiedad, recibe esa boleta de luz sin el subsidio porque está a nombre del propietario. ¿Han tenido ya planteos sobre consultas? ¿Tienen postura tomada? Sobre los servicios en sí no, hemos tenido sí. Y hay problemas, por ejemplo, con subsidios que ya están establecidos por ley, como es el de los jubilados, para lo que es el impuesto municipal, que están exentos, pero que tiene que llevar el título de propiedad a rentas y muchas veces el propietario se los niega. En el caso de los servicios, como el servicio de electricidad, de energía, nosotros lo que creemos en realidad es que tendría que estar incluido el inquilino
dentro de lo que es la tarifa social o la tarifa subsidiada. Pero bueno, esto es un tema también de orden de legislación nacional, digamos. En el caso de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, tiene iniciativa legislativa para, digamos, la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y perdón, el impuesto a las ganancias, las deducciones están para los dueños de los departamentos, pero si sos inquilino no podés deducir ganancias. Exacto, nunca se trató, había 2 o 3 proyectos a nivel nacional y nunca se trataron para que puedan deducir los inquilinos, cosa que es de sentido común y sería lo más elemental y básico. Sin embargo, nunca tampoco las leyes de alquileres que se propusieron, digamos, yo creo que es un tema donde se priorizó siempre la discusión respecto a, como se está haciendo ahora, los créditos hipotecarios, la posibilidad de acceder a la vivienda propia, y año a año va creciendo el ejército de inquilinos, digamos, porque es muy numeroso en la ciudad, ya es 1 cada 3 hogares. Sí, muy alto, pasó muy del alto. 20% que era el 2001 al 32%. Fernando, la Defensoría está, supongo yo, al servicio de la gente. ¿Para qué puede utilizar los servicios o requerir los servicios de la Defensoría? Bueno, todo tipo de reclamo vinculado a la firma del contrato, a consultar sobre el contrato antes de firmarlo, a las comisiones inmobiliarias, a lo cual siempre aconsejamos a todos los inquilinos que pidan recibo. Algo muy elemental. Sí, que no es hay que pedirlo, especialmente. Hay que pedirlo porque muchas veces... Pero no la gran espontáneamente mayoría, no es habitual que lo entreguen. no, porque la gran mayoría de las veces se trata de crear, de parte del que hace el negocio, una complicidad con el inquilino diciéndole, mira, para no pagar IVA mejor no hacemos ningún recibo. En realidad está exento de IVA todo lo que son las locaciones de vivienda. O sea, siempre insistimos, pedí el recibo para que te digan cuánto te están cobrando de comisión. Aún con las últimas resoluciones públicas que tomó el Colegio de Corredor Inmobiliario, casualmente no dan tampoco recibo. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con reclamos, sobre todo el deterioro que hay en los departamentos, que eso es bastante importante. La relación entre lo que dice el contrato y la realidad del departamento es muy desigual. Entonces también tomamos esos casos, generalmente convocando a una mediación, una conciliación, que eso es lo que la Defensoría tiene un equipo muy bueno de mediación. Y bueno, la verdad que le tengo mucha fe, me parece muy trascendente la decisión que tomó el doctor Alejandro Amor de crear una oficina de defensa del inquilino. Es prácticamente inédita en el país, hay algunas oficinas que son en realidad de municipios que le prestan organizaciones de inquilinos para que asesoren jurídicamente, pero en ese sentido me parece que ha sido un gran paso en la ciudad. Allí en pantalla está saliendo la dirección de la sede central, digamos, Venezuela 842, pero hay subsedes, el teléfono es 0810, el 810 es gratuito habitualmente, ¿es correcto? Sí. Es gratis, 0810-333-36767, de línea 4338-4900, el horario es de lunes a viernes de 10 a 18 horas, el sitio web para que tengas toda esta información completita y más también, www.vecino.defensoría.org.ar. Muchas gracias, un gusto. No, al contrario, muchísimas gracias. Gracias, hay varios inquilinos, todos estaban muy atentos, sí, saben perfectamente de lo que estás hablando. Sí, sé que en el gremio hay muchísimo. Sí. Vamos a hablar ahora con Sofi con novedades con respecto a YPF y un pedido que venía hace un tiempo y que tenía que ver con la revisación del acuerdo con Chevron para la explotación de Vaca Muerta. Porque YPF, Fede, le entregó a la justicia finalmente los detalles del acuerdo con la empresa de capitales norteamericanos para la explotación de este yacimiento no convencional. Vencía el plazo judicial, por lo tanto, ya YPF cumplió con este pedido, pero le ha pedido de todas maneras a la justicia que no haga público el detalle de ese acuerdo que se firmó, recordemos, en julio del año 2013. ¿Por qué? Porque lo que considera la compañía hoy con mayoría accionaria en manos del Estado es que si se diera a conocer el detalle del acuerdo con Chevron, le estaría dando de alguna manera ventaja competitiva a otras compañías en el ámbito de la explotación de petróleo y gas, en este caso no convencional. Fue en su momento una iniciativa del senador Giustiniani que llevó a la justicia este pedido y que lo ha logrado. Ahora queda por dilucidar si será público o no.
Hoy finalmente la reunión con Estela de Carlotto y otros organismos de derechos humanos tendrá lugar con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, a las 18:30 horas. Y digo finalmente porque hubo unas cuantas idas y vueltas y por otra parte, si hay que titular el porqué de la reunión, es solo un pretexto. Tiene como eje los 40 años del golpe militar que se van a conmemorar el próximo 24 de marzo, pero hay varias cuestiones como eje, si se quiere, además, la preocupación con la coincidencia de la visita del presidente de los Estados Unidos justo para esa fecha y evaluando si el lugar en donde se iba a conmemorar con la visita del primer mandatario de los Estados Unidos va a ser finalmente en donde funcionaba la ESMA, la siniestra ESMA. Hoy también como un eje de preocupación por parte de empleados estatales que ven desmantelados algunos organismos que tienen como línea directa los derechos humanos. Sofi. Sí, Fede, es lo que le va a plantear Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, hoy al presidente Mauricio Macri, como ustedes ven allí, a las 6:30 de la tarde. Como previa a este encuentro se publicó una entrevista que el presidente le dio a medios franceses, como también antesala de la visita de François Hollande, el mandatario galo. Le preguntaron los colegas de Francia sobre la cifra de desaparecidos a partir de la polémica que intentó reinstaurar, recordemos, el encargado del área de cultura de la ciudad, Darío Lopérfido. Dicho sea de paso, las autoridades de la ciudad le dijeron a los organismos de derechos humanos que van a pensar el pedido de renuncia de Lopérfido a partir de haber pusto en duda la cantidad de desaparecidos, es decir, la cifra de 30.000. Bueno, Macri se metió en esto. Destaquemos que en el día de ayer se intentaba una reunión con Rodríguez Larreta por parte de Abuelas y Madres, líneas fundadoras, entre otros organismos, justamente para hablar personalmente del tema. Hoy Mauricio Macri entonces respondió a los periodistas sobre esta pregunta y dijo: ¿cuál es el sentido de discutir la cifra de desaparecidos? Hay que entender la gravedad de lo que pasó, de alguna manera distanciándose al menos un pasito de los dichos de Lopérfido, pero agregó el presidente: hay gente que investigó y dice que son 7.000 a 9.000 desaparecidos. Otros dicen que son 30.000, pero lo que me interesa a mí es que no se vuelva a repetir hechos de esta característica y que no volvamos a vivir así. Palabras de Mauricio Macri, que reiteramos entonces va a recibir finalmente a las Abuelas de Plaza de Mayo. Y ya que estábamos ahí viendo esa postal maravillosa en donde Estela abrazaba a su nieto, hay que contar, por si no te enteraste, que va a ser bisabuela. Confirmaron finalmente que la mujer de Ignacio Guido Carlotto está embarazada de 5 meses. Es una muy linda noticia. Vamos a destacar ahora un trabajador del día, en este caso un grupo de científicos, la ciencia argentina, nuevamente dibujando sonrisas y esperanzas. ¿Por qué? Porque desarrollaron un veneno contra el mosquito vector del dengue. Científicos del INTA, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, desarrolló un veneno que mata al mosquito vector del dengue. Se trata de un bioinsecticida que elimina la larva del Aedes aegypti y que no es nocivo para personas ni animales. El director del Instituto de Microbiología del INTA, Roberto Lecouna, explicó que el producto es biológico y destruye de forma eficiente a los mosquitos en sus etapas tempranas y evita que se desarrollen y continúen el ciclo. También describió que el veneno se aplica en charcos, estanques, baldes y otros lugares que juntan agua y benefician la reproducción del insecto. Y ya que estamos, aprovechamos para reiterar la importancia de que cada uno en su casa vacíe cuanto cacharro exista con agüita, porque se viene un pico importante y que preocupa sobre todo en Semana Santa. Así que todos somos parte de la campaña, todos debemos revisar todos los recipientes y vaciarlos todos los días. Tómate ese laburito que vas a estar colaborando con tu familia y con la de los vecinos. Señores, terminó el programa. Adiós, señora. Hasta mañana. A ustedes también mañana 5 de la tarde en el canal de los trabajadores. Adiós.